Esto no es motivación, es entrenamiento. Aquí las excusas mueren y los resultados nacen. Él es Andrés Castaño y cada semana va a entregar herramientas, presión y enfoque para ejecutar sin excusas. Suscríbete y únete al movimiento. Implacables Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Implacables Podcast. Hoy estoy con un gran amigo, hermano y socio desde los Estados Unidos, desde Tampa, Florida. Bienvenido, Willy, a este podcast. Andrés, muchas gracias por esa invitación. Para mí es un orgullo, es un placer estar en este espacio que es para ustedes, es para básicamente desde el ser, digámoslo así, compartir todas las vivencias y muchas cosas que suceden a lo largo de nuestras vidas como empresarios y demás. Total. Gracias. Y la idea es que hoy que estamos aquí compartiendo este podcast, hoy que estás aquí con nosotros, lo que estamos buscando es agregarte valor. O sea, queremos agregarte valor a ti, queremos que realmente aprendas de todas las experiencias, de toda la trayectoria y de todo lo que venimos construyendo. Willy, qué rico que vamos a arrancar este espacio. Quiero que nos cuentes un poco, porque sé que muchos que quizás hoy están conectados desde México, Panamá, Chile, Estados Unidos, Colombia, desde diferentes ciudades de cada uno de esos países no te conoce. Y es bueno que Willy y yo, que conozco ya el proceso, porque ya son 8 años trabajando juntos, quiero que compartas un poco el proceso de cuál es la historia de ese Willy Sánchez. O sea, Willy, a los 17 años, que yo sé obviamente todo lo que ha venido sucediendo en tu vida, ¿qué decisiones tuviste que tomar? O sea, ¿qué fue lo que pasó por tu vida y qué decisiones tuviste que tomar de ahí en adelante? Bueno, básicamente que yo fui papá muy joven y al ser papá muy joven, tuvo que en un momento hacer como un clic así, como este brindis que vamos a hacer. Así es. Así tuve que hacer un clic en mi vida. ¿Por qué este clic? Porque mi esposa, en ese tiempo, mi novia, quedó enamorada, evidentemente, pero también quedó embarazada. Así es. A los 14 años, imagínense eso. Yo de 17 años, mi novia en ese tiempo, de 14 años, y pues yo sentía que la vida se me derrumbaba. Yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a pasar? Mis padres me iban a pagar los estudios para irme a Italia a estudiar, y yo dije, literal, me tiré la vida. Total. Me tiré la vida. Entonces, dentro de lo mismo, gracias a Dios que recibí el apoyo de mis padres, ellos me empezaron a pagar ya la universidad y fueron como ese apoyo económico para mi esposa, para mi novia y para la bebé, que es mi hija. Claro, en ese momento, hoy día yo digo, es mi bendición, pero en ese momento yo no lo veía como una bendición. Total. Yo lo veía como, ¿qué va a pasar? Pero también yo sabía que la responsabilidad era mía, Andrés. Total. Yo sabía que la responsabilidad era mía y por lo mismo también empecé a trabajar. O sea, ya estaba estudiando, pero entonces me pasé a la jornada de la noche y empecé a trabajar durante el día. Entonces, literal, no dormía. O sea, trabajabas de día y estudiabas de noche. Sí. Ya. Y así durante toda la carrera. Entonces, ¿Qué carrera decidiste estudiar en ese momento? Eso fue publicidad. En ese tiempo fue publicidad. Ya luego de ahí descubrí como otros talentos y dije, bueno, me gusta también el tema de cine y televisión. Empecé a trabajar con medios de comunicación mientras estaba en publicidad. Y ahí fue como, aparentemente estaba cumpliendo un sueño. Sí. Porque era lo que soñaba, digamos así, que desde pequeño siempre quiero estar en medios de comunicación. Total. No tanto como ser actor y demás, no, pero sí quería estar en medios de comunicación. Ese era como el sueño. Solo que cuando llegué a los medios, miércoles, yo dije, esta vaina es inmensa. Y ahí empecé a estudiar cine y televisión y fue una experiencia muy bonita. O sea, tú tienes las dos carreras, sí. Publicidad y cine y televisión. Sí, es correcto. Ya. Bueno, ¿qué decisiones tuviste que tomar durante todo ese lapso y en qué momento dijiste, venga, yo quiero hacer cine y televisión? O sea, porque obviamente uno está haciendo publicidad, ya cuentas que entraste a trabajar a todo el tema de lo que es cine y televisión y ahí decidiste irte a esa carrera. ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, mientras estaba trabajando en ese tiempo en un canal nacional en Colombia, empecé a trabajar allí durante 5 años y medio, pero yo veía que yo trabajaba en el área comercial, pero yo veía que cuando también la parte comercial había un detrás de. Yo no quería estar en esa parte de la conexión con el cliente en ese tiempo, sino quería estar en la parte de producción. Y yo dije, yo quiero grabar, yo quiero hacer, a mí me gustan las cámaras, me gustan muchas cosas y quiero ser parte de eso, quiero aprender eso. Qué chévere. Entonces me empecé a conectar en ello, por eso fue que empecé a estudiar cine y televisión y bueno, se empezaron a dar cosas, tuvimos como una mini productora con mi esposa en Colombia, hicimos unos proyectos pequeñitos, no así de gran escala ni nada, pero pues fueron ahí los primeros pincitos. Yo dije, eso es lo mío, me gusta, me apasiona. Total. Sí. No, yo recuerdo que cuando nos conocimos, porque pues como lo dije hace un momento, ya llevamos 8 años de trayectoria, de trabajar juntos,
de movernos, de crecer. Entonces, cuando nos conocimos, tú estabas trabajando en ese momento para el canal. Sí, yo empecé a trabajar con Caracol Televisión, 5 años y medio ahí, y gracias a Dios, digámoslo así, que por el buen desempeño y demás, me cogí una multinacional americana con Fox Latinoamerican Channels por medio de un amigo y me dieron la oportunidad para empezar a trabajar allí. Y allí empecé a hacer carrera. Empecé a formarme, a capacitarme en otras cosas, pero también seguía muy de la mano con la parte comercial. Y yo dije, ve, me está siguiendo la parte comercial. Total. Y realmente ahí es donde está el dinero. O sea, lo que pasa es que, mira, Andrés, que es que desde pequeño, yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, mis padres llegaban a la casa, mi papá lo llama el psicólogo de los pobres. ¿Sabes cuál es el psicólogo de los pobres? ¿Cuál es? Era un señor que pasaba con un maletín y gritaba, le arreglo la depresión, le arreglo la depresión. ¿Y qué era eso? Pues que pasaban con un maletín y llevaban herramienta para arreglar la olla de presión. No sé cómo la llamarán en otros países, pero sí, la pitadora. Sí. Entonces, pues yo dije, eso es el vendedor, es el que vendía los curelechos o el del mostrador. Total. Entonces, se crea uno ese concepto de que ese es el vendedor. Pero ya cuando uno lo pasa a segmentos de pymes, Sí. el vendedor pues es el que mueve una empresa. Totalmente de acuerdo. Sí, es el que muchas veces gana más que hasta un CEO o hasta un gerente. Entonces, Así es. Entonces ahí yo De hecho, en mi tiempo, eso fue lo que a mí me hizo pasar de la parte técnica operativa como ingeniero mecánico a la parte comercial. O sea, yo trabajaba como ingeniero mecánico, tenía la especialización en mantenimiento predictivo y obviamente trabajaba para todo el tema técnico y operativo. Entonces hacía jefe de mantenimiento y trabajaba para una multinacional. Pero yo al ver lo que facturaba el comercial, cómo se movía el comercial, tomo la decisión de volverme comercial y empezar a trabajar y estudiar todo lo que tenía que ver con comercial, y por eso hice 3 diplomados en gerencia comercial. O sea, me moví como, hice marketing estratégico, administración para los administradores y gerencia comercial. Entonces, pasa mucho que uno al ver obviamente los ingresos decide pasarse hacia áreas comerciales como tal. O sea, que eso fue lo que tú hiciste. Sí, básicamente sí, y bueno, eso me empezó a llevar a otros mundos, de ahí trabajé también en radio, después trabajé en otra multinacional también americana, con Discovery Channel, trabajé con una agencia de publicidad, ahí aprendí muchísimo. Total. Creo que ahí fue donde más aprendí, para manejando las cuentas de Unilever Andina, Ya. y también ahí aprendí mucho, fue un periodo muy corto, pero bueno, chévere, ahí salté a radio, hubo muchas cosas que hicieron, lo que no sabía es que sí, ahí aprendí mucho, pero pues más adelante iba a aprender mucho más. Sí, total. Cuando la universidad de la vida te empieza a formar y te empieza a pulir en otras cosas, y que ya no era una decisión, sino ya era porque, oye, Dios me puso ese camino, tienes que hacerlo o simplemente fracasa. Te estoy dando el camino, te estoy dando las pautas, ¿quieres seguir como tú quieres o como yo te digo? Total. Y de hecho, cuando nos conocimos y empezamos a trabajar, pues dentro de todo lo que hemos hablado, tú siempre tenías en tu mente el salir del país. O sea, siempre tenías en tu mente que ibas a vivir por fuera de Colombia. Bueno, esa es una historia, digámoslo así, que yo te compartí en algún momento. Dentro de mi sueño, dentro de pequeño, yo sabía que estaba hecho para cosas grandes. Claro, no quiere decir que dentro de mi país no pudiera hacer cosas grandes, no. Pero siempre me imaginé viviendo fuera del país, teniendo empresas, teniendo muchas cosas. No sé, me visioné siempre así. Pero algo muy importante, Andrés, siempre lo soñé, pero nunca trabajé por ello. Total. Nunca hice que pudiese pasar eso. Y qué buen mensaje. O sea, y tú que estás aquí conectado, póngale mucho cuidado a esto. Porque muchas veces pasa que quizás tú que hoy estás acá, que estás viendo este podcast o lo estás escuchando, pasa de que todos sueñan con cantidad de cosas. Quieren cantidad de cosas. Entonces hacemos la lista de sueños, hacemos el mapa de sueños, pero no accionamos para ello. O sea, Willy pensaba en salir del país, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y es lo que decimos en Colombia. O sea, de lo que decimos a lo que accionamos es algo que yo quiero invitarte hoy a que empieces a reflexionar. Quizás tú en qué decisiones estás fallando. O sea, quizás hoy tú, dentro de lo que estás pensando, qué está faltando para tomar esa acción y para poder ir por esa vida de tus sueños. Qué bien, Willy, sí, exacto. Exacto. Nunca había trabajado por ello, tampoco lo busqué. Nunca busqué irme del país ni nada. Pero tal vez eso que yo sentía era como esa llama, esa semilla que había puesto en mi corazón Dios, y que había dicho, tengo un plan para ti. Total. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Así es. De eso dicen. Bueno, tú eres profeta en tu tierra.
Así es. No, claro que no, tampoco, ni tanto. Digo que soy de Manizales y la hice fue Cali. Sí, entonces sí, ya es un hecho. Pero entonces, por cosas, circunstancias que empiezan a suceder en la vida, por situaciones un poco complejas, nos tocó en algún momento con mi esposa, con mi familia, literal, trastear nuestra vida en una maleta, con todos nuestros sueños, otros sueños dejados, otros sueños rotos, dejar nuestras familias, dejar absolutamente todo, dejar hasta muebles de todo y que muchas veces nuestras familias se lo repartieran, porque sí, fueron situaciones y, y que llegamos a un nuevo país literal, dejando todo atrás para volver a empezar. Y ahí fue como uno de los mayores retos, pero mira Andrés que yo me pongo a pensar, ahorita estaba como volviendo a ese flashback, y ya Dios nos está preparando para eso. Así es. Porque mira que hubo un momento en Colombia que, que mi mamá lo llama es que el año del piojo. Y el año del piojo mi mamá lo llama y es que viene como una crisis en tu vida. Sí. Pero esa crisis, ¿por qué le llama el año del piojo? Porque ¿qué hacen los piojos? Como que pican, rascan. Entonces, claro, yo era como, bueno, y ahora, claro, en un momento yo me quedo sin trabajo, mi esposa se queda sin trabajo, entonces como que, y empezaron a surgir otros problemas, problemas de seguridad, problemas de todo, que fue lo que nos motivó a salir del país, ¿sí? Pero Sí. entonces, por lo mismo, todo eso en cuanto a lo económico empezó a levantar gracias a ti, gracias a ese apoyo también, que tú fuiste una persona muy, muy hermano, que estuviste en cada uno de esos procesos. Pero en cuanto al proceso de seguridad, pues bueno, desafortunadamente, bueno, situaciones... No había nada que hacer. Sí, nada que hacer. Pero hay algo muy importante, porque yo recuerdo que justo días antes del viaje, pues nos reunimos, desayunamos, pero hay algo muy bueno y es que como nuestro proyecto empresarial se maneja en muchos países, Sí. Obviamente siempre estuvo latente ahí la posibilidad de construir. O sea, el decir, listo, salgo hacia este país, pero voy a construir mis sueños, voy a construir un verdadero imperio. Y de hecho, quiero complementarlo con una pregunta rápida y obviamente que nos cuentes un poco todos los retos que has tenido que superar y obviamente tanto retos físicos, personales, financieros y mentales, pero esos retos que te han llevado cada vez más a determinarte, porque es que es muy importante que hoy quizás tú estás tomando decisiones, pero la decisión sola no va a hacer nada. Lo que necesitas es la determinación férrea, esa determinación, esa convicción, esa obsesión por salir a construir la vida de tus sueños, esa obsesión por salir de verdad a hacer que las cosas sucedan. Entonces, ¿qué retos superaste? Pero ¿cómo has venido cada vez conectándote más por construir abundancia? Escuchen muy bien, en el país número 1 del mundo, o sea, el país más abundante, el país más rico, el país que tiene muchos pros y contras, porque es uno de los países más fríos, pero a la vez uno de los países más abundantes financieramente hablando. O sea, ¿qué retos has tenido que superar y cómo hoy estás viendo ya esa determinación por ir por tu abundancia? Mira, dos frases que yo siempre lo digo para iniciar con esa pequeña historia y resumirla. Dos cosas. La primera, yo no lo hubiese hecho en este país, y te lo dije una vez. Yo no lo hubiese hecho en este país, no quiere decir que ya estoy totalmente realizado, pero realmente yo no lo hubiese logrado si ganó Excel, si con esta compañía no hubiésemos iniciado desde Colombia. Por eso es que les dije en un principio lo de la semilla, porque ni siquiera la universidad, ni mis papás, ni X o Y me enseñó o me capacitó y me preparó para afrontar ciertos sucesos en la vida. Porque Gano Excel no se trata solo de un café. Obviamente es nuestro vehículo y es la fuerza de todo. Pero la mentalidad, la certeza, la convicción, la resiliencia que uno adquiere con este tipo de negocio Total. Y en la formación de liderazgo que ustedes como diamantes empiezan a aportar a cada uno de nosotros, es muy importante, es clave, es clave. Y son cosas que uno nos aprende en el trabajo, Andrés. Total. No. Y hay algo muy importante con lo que estás diciendo, Willy, y es una cosa es la capacitación, una cosa es la formación, o sea, una cosa es que yo me capacite y que reciba información y que la procese y que sea publicista, porque ya Willy pues hizo publicidad adicional, hace cine y televisión, entonces 2 carreras encima. Pero otra cosa es el crecimiento, o sea, una cosa es la capacitación, otra cosa es el crecimiento personal, el crecimiento en habilidades blandas, que es lo que a uno lo va a llevar a superar retos, o sea, que lo va a llevar a que uno se caiga, simplemente se sacuda, vuelva y se pare y continúe construyendo. Y así es, Pero la segunda es
cuando muchas veces a uno personas le dicen, no, Willy, usted está súper bien, pero la gente no mira el proceso, no mira todo lo que hay detrás para llegar a algo. Y la gente dice, yo quisiera hacer, ¿cómo hago? Le dije, lo que pasa es que hay que tener claro algo. No importa el país, tú hablaste del país número uno, sí, es el país número uno sin lugar a duda, pero no te sirve de nada estar en el país número uno si tú traes una mentalidad de mediocridad y si tú no estás dispuesto a dar el todo por el todo. Total. Porque si el publicista y el director de cine y televisión, y después me hice un máster en coaching y liderazgo, Andrés, no servía de nada. O sea, en un momento en el que no me servía de nada si yo no tenía la mentalidad para lavar baños, para trabajar en factorías, para enfrentarme a una máquina que casi me parte por la mitad, para en un momento dado ver a mi esposa tirada durante año y medio en una cama por un tema de artritis reumatoide y que solo este café y el hongo ganó hermano la levantó, que eso ya pues será en otro espacio que te contaré o les contaré, pero son cosas que empiezan a golpear la mente, el corazón y que si uno no tiene gallardía se hunde. No es solo trabajar, porque al fin y al cabo los trabajos físicos pues uno los saca adelante, ya, yo igual que ir al gimnasio, vas, entrenas, magullado, vital complejo o lo que sea y ya le pasó, pero es que aquí no. Aquí duele el corazón, duele el músculo, la ausencia de tu familia, la ausencia de muchas cosas. Pero entonces yo no me puedo quedar con el que es que yo era, es que yo tenía, es que yo sí sé más. No, yo conozco que muchas personas que dicen, no, yo en mi país tenía 7 carros, helicópteros, no sé qué, pero bueno, yo le pregunto, bueno, ¿y quién eres hoy? Y la segunda frase que te digo es que, bueno, ya te la dije, que la mentalidad que uno tiene que tener y no importa el país donde uno esté, sino simplemente tiene que uno transformar. Total. Transformar. Y es muy importante porque quizás tú estás desde diferentes países como México, desde diferentes ciudades de México, porque sé que hay muchos conectados, quizás desde pueblos o ciudades un poco más grandes, y que no importa ese dónde estés, importa es a dónde quieres llegar. Porque hoy puedes estar desde un pueblo como Acatlán de Juárez, que sé que desde allí nos escuchan, quizás como Santa Rosa de Caballo, Chinchina Caldas, y que es un pueblo pequeño. Y muchos dirán, no, es que yo soy de pueblo, no, es que yo vengo de una ciudad pequeña, no es que, y no es de dónde vienes, es hacia dónde vas, hacia dónde te proyectas. Porque de hecho avanzamos en eso, Willy, porque pues ya se ha construido un buen equipo de trabajo. Ya Willy hace parte, obviamente, de los rangos más importantes de la organización, con equipos en Colombia, en México, en Estados Unidos, en diferentes partes. Y obviamente ya hay un bagaje de liderazgo, ya hay un goodwill que se han ido construyendo y que no ha sido fácil, pero que obviamente todo ha valido la pena porque ya estamos cada vez más preparados para construir ese siguiente nivel en Estados Unidos y para allá es donde vamos. Yo creo que ahí te visualices realmente es hacia dónde quieres llegar. Porque Willy, 8 años atrás, cuando estaba tomando la decisión de empezar con muchos miedos, con paradigmas, con retos, quizás obviamente él decía, pero venga, ¿y yo cómo lo voy a hacer? Hice todos los retos que ha habido durante estos 8 años, cuando se quedó sin empleo, llegó a conducir hasta Uber, y en esos momentos obviamente la mente quizás no estaba preparada para lo que hoy se está preparando, y es para construir la abundancia en este país, para construir la abundancia en 51 estados, 400 millones de habitantes, y esos obviamente son retos que uno tiene que empezar a asumir. Y yo quiero que tú nos cuentes cómo te visionas en los siguientes 5 años. O sea, cómo te ves en 5 años, quizás cómo te ves en 10 años. Porque yo quiero que hoy tú que estás acá, que estás escuchando este podcast o que lo estás viendo, te visiones. O sea, pregúntate hoy, bajo las decisiones que estás tomando hoy, cómo te ves en los próximos 5 años. Bajo las decisiones que estás tomando hoy, las acciones y esa determinación, cómo te ves en los próximos 10 años. Yo quiero, Willy, que nos conectes y nos cuentes a toda la audiencia qué es lo que realmente visionas para ti, para no solo Willy Sánchez, sino también para todo ese entorno familiar. O sea, para tu esposa, para tu hija, para tus padres, para tu suegro o para tu suegra. Y para ese entorno, que es lo que uno busca, porque en realidad uno siempre quiere es que mi entorno esté bien. ¿Qué nos puedes obviamente decir con respecto a eso de cuál es tu visión? Bueno, visión básicamente que es iniciar desde el trabajo en equipo, obviamente, porque eso es un trabajo totalmente en equipo y realmente las grandes estructuras en el mundo, desde una pirámide, desde un edificio, siempre se hacen en equipo, o sea, siempre se hace en trabajo. Hay un ejemplo que tú siempre colocabas hace muchos años, cuando hacían las academias de liderazgo y demás,
y tú colocabas el ejemplo de cómo construyeron las Torres Petronas. Total. Pero, o sea, eso no lo hizo solo un man, eso no lo hizo solo una persona, lo hicieron muchas personas. Total. Uniendo fuerzas, especializaciones, mentalidad, carácter, disciplina, y obviamente la capacitación que tenía cada ingeniero pues para construir eso. Total. Y este negocio se trata de eso. Entonces es básicamente que me veo aliado con personas mejores que yo. Así es. Siempre. Personas mejores que yo. Personas, no estoy hablando en cuanto a profesiones, simplemente personas que tal vez van a empezar menos que yo, igual que yo, pero que me van a superar. Siempre, siempre. Y que yo siempre pueda estar dispuesto a lo poco, mucho que yo sepa, poder dar lo mejor de mí. Teniendo equipos a nivel nacional e internacional con esta compañía, porque sabemos que es café. Así es. Y sé que muy pronto vienen nuevos rangos, vienen nuevas cosas. Estamos trabajando continuamente para reinventarnos, acomodándonos a las nuevas economías, acomodándonos a muchas cosas que básicamente tenemos el mejor vehículo. Así es. Y a partir de ese vehículo, ayer estábamos en una presentación, Andrés, ¿recuerdas? Sí. Y había un muchacho que pues como que se complicaba mucho, bueno, ¿y cuánto vale este café? Pero ¿cómo llego yo a estas personas? Yo le decía, hermano, eso simplemente es un café, no hay que hacer gran cosa, usted tiene, pero sí, pero es que el hongo, nada, concientícese que es el mejor café del mundo porque es saludable, ningún café le puede decir, le puede dar todos los nutrientes y todo lo que tiene este café. Entonces, a partir de ese valor que tiene nuestro café, ese valor, ese potencial que tiene, nosotros podemos llegar a muchas naciones y poder conquistar y cambiar familias, cambiar mentalidad, cambiar mundo y hacer historia para cada una de las familias que merecen esta oportunidad. Total. Y actualmente pues, estamos en 16 países. No sé exactamente en el momento que estés escuchando este podcast si ya hemos ampliado 17, 18, 19, 20 quizás. Pero en de esos 16 países, desde que arrancamos a trabajar como equipo, como organización, como empresa, ya en estos 10 años, ya tenemos 8 países creciendo fuertemente. O sea, ya hay personas creciendo fuertemente como Willy en Ecuador, personas creciendo como Willy en Panamá, en México, obviamente aquí en Estados Unidos, en Canadá, en República Dominicana y obviamente en Chile, en Colombia. Y lo que esperamos es que tú, que estás viendo este podcast, que haces parte quizás de nuestras organizaciones, te apersones. O sea, que cojas ese brazalete de capitán, que te apersones de tu oportunidad, de tu empresa y que salgas a luchar la vida que te mereces, que salgas a construir la vida que te mereces y que entiendas que el límite lo pones tú. O sea, el país en el que quieres crecer, ese lo escoges tú. Si quieres crecer solo en Colombia es una decisión personal, pero si quieres crecer en los 16 países, también es una decisión personal. Yo hoy te invito a que de verdad te determines. Hoy te invito a que rompas las cadenas y los paradigmas. Hoy te invito a que salgas a hacer historia en los 16 países y que así como hoy estás haciendo historia quizás en tu país, como fue un día Willy haciendo historia en Colombia, hoy está en Estados Unidos. Hoy está pensando en crecimiento México, en crecimiento Canadá, en crecimiento Chile, en crecimiento Colombia, y que estamos seguros que van a haber diamantes, que van a haber personas que van a transformar la vida de miles en cada uno de los países en los que Gabriel tiene presencia, porque ya estamos determinados. Es que fíjate, Andrés, que el café lo es todo. Así es. El café es todo. Hasta uno cuando enamoraba a alguna chica cuando era niño, oye, vamos a tomar un cafecito. Así es. Es para todos los negocios, grandes negocios así con café. Entonces, sí, creo que vamos en buen camino, Andrés. Creo que hay nueva luz, hay un nuevo horizonte en estos momentos, al igual que antes, al igual que ahora y al igual que en un futuro. Total. Simplemente dependemos de cada uno de nosotros, de que cada uno pongamos nuestro granito de arena de café, nuestro granito de café, para que podamos llegar a muchas más naciones, a muchas más personas. Porque sí, evidentemente, en este momento, mientras tú y yo estamos hablando, hay tal vez una familia, una persona que está esperando una oportunidad o está esperando un SOS para salvar su familia, para salvar su salud, para salvar lo que sea. Como en algún momento nos pasó a nosotros como familia por medio de mi esposa. Así es. Si no es por ese hongo, no sé qué sería. Así y hay un es. propósito en cada cosa, ¿sabes? Total. Hay un propósito en cada cosa. Total. Así que si este podcast te ha servido, si este podcast te ha agregado valor, compártelo.
envíaselo a tu equipo de trabajo, envíaselo a cada una de las personas que hace parte de tu entorno, porque estamos marcando historia, estamos haciendo historia en toda América y estamos seguros que Cron Group va a ser un equipo importantísimo en América y en el mundo y que vamos a marcar la historia de miles y millones de personas. Así que gracias, Willy, por habernos acompañado, gracias por este espacio tan poderoso y estoy seguro que te ha agregado valor, estoy seguro que te ha ayudado en quizás un proceso que hoy estás viviendo. Así que gracias y vamos a trabajar con el mercado de las Américas. Gracias. Chao, chao, Dios los bendiga.